En esta ocasión vamos a aprender a hacer el trazo de una chaqueta básica para dama. Para hacer este patrón de la chaqueta se realiza a partir del corpiño con las siguientes medidas que corresponden a una talla 8. Adicional a las medidas del corpiño utilizaremos la medida de altura de cadera que para esta talla son 19 centímetros. Como primer paso entonces trazamos el corpiño delantero con una separación de 12 centímetros, hacemos el corpiño posterior. Voy a ampliar un poco para que visualice. Los 12 centímetros en la línea de busto es la separación a tener en cuenta. Ahora lo que sigue es prolongar las líneas de hombro, las líneas de profundidad de sisa y las líneas de busto. También vamos a prolongar la línea de centro atrás y en el delantero vamos a prolongar la línea de cintura hasta que se encuentre con centro atrás. Luego, desde sisa costado, vamos a corregir nuevamente el costado del posterior. Para esto, debo tener en cuenta que la medida que hay aquí, que para este caso son 20, esa misma medida se conserve aquí. Este proceso se hace para alargar los talles, puesto que el posterior tiene el talle más corto que el delantero, por lo que el delantero tiene esta pinza de costado. Por eso se alargan los talles para hacer esta chaqueta básica. Puesto que esta chaqueta básica no tiene pinzas ni de cintura, ni de busto, ni cortes, es una chaqueta de corte básico. Luego de igualar talles, vamos a dar extensión de caderas. Entonces, desde centro frente, vamos a prolongar la altura de cadera y en centro atrás lo hacemos de igual manera. Vamos a ampliar aquí para que puedan visualizar. Después de trazar la altura de cadera, vamos a escuadrar hacia costados y luego vamos a marcar el ancho de cadera, que es un cuarto de contorno de cadera, para este caso son 23,5, y desde este punto hasta cintura vamos a marcar lo que es la curva de cadera. Para ello utilizamos esta regla que es la curva de cadera. Acá donde me da el punto de cintura y el punto de cadera, vamos a hacer las marcaciones en la regla para luego cuando tracemos la curva de cadera delantera, estas dos curvas queden de forma simétrica, pues al momento de confeccionar es muy indispensable que así sea. En este paso vamos a dar los desahogos en el escote delantero como en el escote posterior. Vamos a marcar 1 centímetro tanto en hombros como en centro frente y vamos a marcar nuevamente los escotes. Luego en las líneas de hombro vamos a desahogar 1 centímetro. Los desahogos dependen lo amplia que yo quiera la chaqueta. Se debe tener en cuenta que una chaqueta es una segunda prenda. Entonces acá se puede dar 1 o 1,5. Eso depende del gusto de la persona. Aquí en el escote delantero y en el posterior, sí, lo máximo que podemos o debemos escotar es 1 centímetro. Luego de haber marcado el centímetro de desahogo, debo corregir los hombros nuevamente. Es decir, desde aquí, del centímetro de desahogo, voy a trazar nuevamente el hombro hasta el punto de cuello-hombro. Tanto en el posterior como en el delantero debo hacerlo. Ahora seguimos dando los desahogos. De la línea de profundidad de sisa marcamos también 1 centímetro, que es muy importante tener en cuenta que si yo doy acá 1, acá también vamos a dar 1 centímetro. Ahora aquí en la línea de busto y por costado voy a dar 2 centímetros. Voy a ampliar un poco acá para ver. Por sisa costado salgo 2 centímetros. Luego en ese punto bajo 2. Así lo hago en el posterior como en el delantero, porque este punto es el que debo tener en cuenta para ahora que voy a marcar nuevamente la sisa. En cintura voy a dar 2 centímetros de desahogo.
porque aquí di 2, estos 2 centímetros son los que damos por costados. Entonces son 2 centímetros parejos. Si aquí salí 2, en cintura y en cadera también 2. Si aquí doy 1,5, en cintura y en cadera también se debe dar 1,5. Para este caso estoy ampliando 2 centímetros por costado, entonces debe ser en línea de busto, línea de cintura y línea de cadera. Ahora voy a hacer lo que son las nuevas sisas. La sisa delantera, entonces va desde el centímetro que salí en los hombros, pasando por el centímetro de profundidad de sisa hasta estos 2 centímetros, hasta donde está en la intersección. Lo mismo hacemos en el posterior. Luego, desde donde tracé la sisa, en línea recta voy a trazar hasta cintura para hacer mi nuevo costado, tanto en el posterior como en el delantero. Ahora, con la misma regla, vamos a pasarla adelante, teniendo en cuenta las marcaciones que hice cuando hice la curva de cadera anterior. Estos mismos puntos se deben tener en cuenta a la hora de trazar el desahogo de la cadera. Recuerden que esta curva de cadera debe ser simétrica. Al hacer estas curvas simétricas me sirven que a la hora de confeccionar conserven la misma forma estas curvas. Después entonces de dar los desahogos, lo que prosigue es la extensión de botones. Por centro frente vamos a dar 3 centímetros de manera paralela y hasta el escote delantero. Estos son mis cruces de botón. ¿Qué me falta? Hacer el falso. Entonces, desde cuello hombro voy a marcar 4 centímetros y acá desde centro frente voy a marcar 5. Estas medidas no son estándar. Bien se pueden marcar 5 y 5 o 4 y 4 o de esta manera o inclusive ampliar un poco más el falso y dar 6 centímetros. Ahora voy a unir el punto de los 4 centímetros con el 5 con una semicurva para hacer el falso. Por lo tanto, el falso va conservando el hombro, el escote y la extensión de botones. El cuello para esta chaqueta, como es una chaqueta básica, el cuello puede ser un cuello sport, un cuello Nerú. Acá la tenemos con botones, pero también la podemos hacer con cremallera. Si es para cremallera, no es necesario dar los 3 centímetros, pues no hay cruce de botones. Solamente damos 1 centímetro para costuras. De esta manera quedan las piezas de la chaqueta. El posterior entonces va por 1 con doblez de tela, el delantero va por 2 y es necesario hacer el piquete del cruce de botones. Y acá tenemos lo que es el falso. El falso también va por 2 en espejo, así como el delantero. Este sería el despiece de la chaqueta. En un despiece, toda prenda que lleva doblez de tela se desdobla para que quede así de esta forma. Entonces damos 1 centímetro de costura por contornos, excepto en el ruedo que sí damos 4 centímetros. Este es el cuerpo de la chaqueta básica con costuras. Faltaría lo que es la manga, que lleva una manga básica. Y pues el cuello, como ya lo dije antes, puede ser un cuello sport o un cuello Nerú. O por qué no, también sin cuello y queda con un escote y una chaqueta tipo Chanel. Si se va a hacer con forro o sin forro, ya es a criterio de la persona. Si se hace con forro, pues se cortarían estas mismas piezas en el forro. Como vemos, esta chaqueta básica no tiene pinzas. Es una chaqueta que queda holgada y queda suelta.